Muy buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Dorado, pertenezco al programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca y el día de hoy voy a hacer un video explicativo sobre los círculos de Moore. La estructura con la cual yo abordé esta explicación obedece el siguiente orden. Primeramente vamos a hablar sobre el autor, luego vamos a definir el método, después vamos a hacer una demostración del método y por último vamos a ver las aplicaciones que yo encontré de los círculos de Moore en la ingeniería civil. Entonces vamos a comenzar. Bueno, Christian Otto Moore, nacido en la ciudad de Würzburg el 8 de octubre de 1835 y fallecido en la ciudad de Dresde el 2 de octubre de 1918, fue un ingeniero civil alemán. Su educación fue realizada en la Universidad de Hannover. Su titulación fue como ingeniero civil. También se desempeñó como profesor universitario y como matemático. Dentro de su área de empleación podemos encontrar la carrera de ingeniería en la Universidad de Stuttgart y en la Universidad Técnica de Dresde. Sobre las distinciones encontramos la Commander Second Class of the Albert Order, que es la orden de Alberto, que es la distinción académica más alta que otorga el gobierno alemán. Bueno, en el año de 1882 desarrolló el método gráfico bidimensional para el análisis de tensión conocido como el círculo de Moore y lo usó para proponer la nueva teoría de resistencia de materiales basada en el esfuerzo cortante como método gráfico para determinar el estado tensional en los distintos puntos de un cuerpo. Este método tiene aplicación para estados en 2 y en 3 dimensiones. Ahora sí, a la práctica, la definición del círculo de Moore se define como una técnica de la ingeniería civil y la geofísica que sirve para representar gráficamente un tensor simétrico de 2 por 2 o de 3 por 3 y calcular con él momentos de inercia, deformaciones y tensiones, adaptando los mismos a las características de una circunferencia. También es posible el cálculo del esfuerzo cortante máximo absoluto y la deformación máxima absoluta. Bueno, vamos a entrar a la parte de la demostración. Entonces, transformación de esfuerzo plano. Entonces, primeramente, vamos a extraer un objeto para la demostración del método, como lo podemos ver en esta parte. Tendremos esfuerzos normales en la posición horizontal, que van a ser denominadas con este símbolo que vamos a llamar sigma X, y también vamos a tener esfuerzos normales en la posición vertical que van a ser denominados sigma Y. Finalmente vamos a tener unas fuerzas tangenciales que en la gráfica están representadas de color rojo y van a ser denominadas como tau XY. Por último, todos los esfuerzos están representados en su forma positiva y todos los esfuerzos están referenciados en un sistema de coordenadas X y Y. A continuación, pues vamos a ver por qué surge la implementación del método de Moore. Bueno, esto pasa cuando necesitamos rotar un ángulo alfa del sistema de coordenadas XY, que era lo que estábamos hablando anteriormente, a un nuevo sistema de coordenadas como X', Y', como lo podemos ver en esta parte de la gráfica. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando hagamos la rotación de este sistema, pues vamos a tener los mismos esfuerzos que en el sistema pasado, solamente que van a estar rotados. Bueno, para la realización de esto tenemos el siguiente eje coordenado, donde en el eje X vamos a representar los esfuerzos normales dentro de la variante sigma, y el eje Y va a estar representado con los esfuerzos tangenciales, con la variante tau XY. A continuación, pues vamos a hacer la gráfica de dichos puntos. En esta parte tenemos que el esfuerzo sigma X con el esfuerzo con cortante tau XY nos genera este punto, y el esfuerzo normal sigma Y con el negativo del esfuerzo tau XY nos genera este punto. A continuación, vamos a generar una línea que una cada uno de esos puntos y vamos a entender que la intersección entre esta línea formada y la línea horizontal nos va a marcar el centro de masa. Ya teniendo esta proporción, podemos empezar a dibujar el círculo de Moore que pasa por los dos puntos.
Bueno, para nosotros poder encontrar el valor del centro, debemos promediar los dos esfuerzos normales sigma x y sigma y formulando la siguiente ecuación. Sigma x más sigma y sobre 2. Como lo podemos ver en la imagen, sigma x más sigma y sobre 2 nos representa la distancia desde el eje hasta el centro. Pero si por el contrario nosotros queremos encontrar la distancia desde el punto sigma hasta el centro, pues lo podemos hacer obteniendo su radio. Entonces, para obtener el radio del círculo, debemos obtener la distancia desde sigma x, que es este, hasta el centro, y por lo tanto la distancia es la mitad entre el sigma x y el sigma y. Entonces, si la distancia entre el sigma x y el sigma y equivale a sigma x menos sigma y, pues entendemos que la distancia entre sigma x hasta el centro va a equivaler a sigma x menos sigma y sobre 2. Ahora sí, por medio del teorema de Pitágoras, podemos elevar ambos catetos al cuadrado y encontrar el radio de esta circunferencia. Por tanto, el radio sería igual en la demostración a la raíz de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xy al cuadrado. A continuación, pues conoceremos los esfuerzos principales que están ubicados en dichos puntos. En la gráfica están referenciados como sigma 1 y sigma 2, pero podemos entenderlo también como momento de inercia 1 y momento de inercia 2. Entonces, el esfuerzo principal mayor lo vamos a hallar sumando la distancia de 0 al punto C más el radio del círculo, y el esfuerzo principal menor va a estar referenciado sobre la resta de la distancia de 0 al punto C menos el radio, como lo podemos ver en la figura. También, conociendo esto, podremos determinar los esfuerzos normales, máximos y mínimos del elemento, y se generan cuando hay una rotación sobre el ángulo beta, y este ángulo se va a representar como 2 beta en el círculo de Mohr, como lo podemos ver en la gráfica. A continuación, pues podríamos decir que se alcanzan los esfuerzos principales máximos y mínimos si la línea dibujada de color verde en la gráfica que habíamos visto anteriormente rota un ángulo 2 beta, tal que la línea coincide con el eje horizontal. Y si eso se genera, pues la rotación de la línea es horaria, entonces la rotación del elemento deberá ser en ese mismo sentido. A continuación, tengo aquí un ejercicio que vamos a desarrollar para hacer un mejor entendimiento de la demostración del método. Bueno, tenemos momento de inercia en Mohr. Para la realización de este ejercicio, pues se necesitaron otros conceptos del momento de inercia para poder llegar a la obtención de estos resultados. Pero, como estamos hablando del círculo de Mohr y necesitamos hacer y entender la representación de estos datos a la gráfica, pues vamos a omitir esa parte. Entonces, teniendo estos datos, vamos a hacer la representación del círculo de Mohr. Bueno, primeramente tenemos que empezar traspasando estos datos a nuestro sistema coordenado, XY. Entonces tenemos un valor de 2500 en el eje X, que vamos a dejar referenciado aquí como 2500. Y tenemos el sistema tau xy, que en la demostración lo habíamos explicado aquí, es más o menos 1875 centímetros cuadrados. Entonces vamos a ubicarlo 1875 centímetros cuadrados, y ahora vamos a hacer la respectiva unión con la definición del plano cartesiano. Listo. Y a continuación vamos a representar el siguiente punto. Aquí está. Listo. Vamos a agregar el valor de 5312,5. Por aquí está bien, entonces 5312,5. 5312,5. Y
nuestro valor tau xy, que va a ser 1875. Aquí. 1875. Y vamos a hacer la respectiva unión de cada coordenada. Listo. Y esto nos va a generar dos puntos, como lo habíamos visto en la demostración. Ahora bien, vamos a proseguir en hacer la unión de estos dos puntos. Y, como lo habíamos hablado, entendemos que la intersección entre la línea y la línea horizontal, entre la unión de los dos puntos y la línea horizontal, vamos a conocerla como el centro. Y teniendo la ubicación del centro, pues nosotros podemos generar el valor del radio y así poder hacer el dibujo del círculo de Mohr. Entonces tenemos que el centro es igual a 2500 más 5312,5 centímetros cuadrados. Por tanto, el centro es igual a 3906,25 centímetros cuadrados. Entonces, ahora bien, con este valor, pues nosotros podemos hacer el cálculo del radio de lo que va a ser nuestra circunferencia, como por medio del teorema de Pitágoras. Entonces, el radio, tenemos que nuestro radio va a ser igual a 2343,75 y por tanto el radio ya estará calculado. Ahora bien, podemos seguir con el gráfico. Listémoslo en un color azul. Tenemos que encontrar que coincida en cada uno de los puntos Este. Perfecto. Y así pues vamos a poder hallar nuestro momento de inercia con respecto a este punto y momento de inercia con respecto a este otro punto. Como lo habíamos visto en la aplicación, ahí lo demostraban con la nomenclatura de sigma 1 y sigma 2, pero aquí le vamos a llamar momento de inercia 1 y momento de inercia 2. Y estos los vamos a hallar de la siguiente manera. Entonces tenemos que el momento de inercia 1 va a ser igual al centro de masa, que es el centro, más el radio. Por tanto, tenemos que ese momento de inercia 1 va a ser igual a 6250 centímetros cuadrados y nuestro momento de inercia 2 va a ser igual a el centro de masa menos el radio, y eso nos va a dar un resultado de 1562,5 centímetros cuadrados. Perfecto. Ahora podemos ir a calcular pues nuestro ángulo, que es el ángulo que se nos forma en esta parte. Muy bien, entonces para la obtención de dicho ángulo tenemos que 2 a
alfa es igual a la arcotangente de nuestro producto de inercia, que habíamos dicho que era igual a 1875, y la resta entre 1512,5, que habíamos dicho que era el momento de inercia en Y, menos el valor de centro de masa. Entonces vamos a poner momento de inercia en Y menos el centro de masa, y vamos a tener que 2 alfa va a ser igual a 53 grados. Por tanto, alfa va a ser igual a 26,5 grados. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo por parte del ejercicio. Ahora bien, vamos a seguir por las aplicaciones a la ingeniería civil. Entonces, primeramente, vamos a hablar sobre este título: caracterización mecánica de la Jigsaw Brescia de Miraflores Quinchía. Con estos datos, pues por medio de las palabras claves podemos interpretar que Quinchía es un municipio en el departamento de Risaralda, ubicado en Colombia. El autor de este tema investigativo es Esteban Felipe Gutiérrez López, y pues es un trabajo de grado tipo pregrado. Entonces, pues aquí podemos ver la aplicación del círculo de Moore como envolvente lineal de Moore. Y pues Luis Felipe nos indica que en rojo nos está mostrando el confinamiento, que equivale a 11,95 megapascales. En azul nos da otro valor que corresponde a la presión, 9,02 megapascales, que el negro muestra la presión de confinamiento, que equivale a 6,8 megapascales, y que la línea negra representa la aproximación más cercana a la envolvente de Moore. Por tanto, pues podemos concluir que, digamos que el principio de los círculos de Moore sirvió como base fundamental para la realización de este trabajo, que está estipulado en el área de resistencia de materiales e estructuras. También pudo encontrar el ángulo interno de fricción, que fueron pues respectivamente estos dos valores. Y encontramos otro título de investigación que se llama Metodología para diseño estructural de vías no pavimentadas a partir de análisis de esfuerzo y deformaciones, por el autor Freddy Mauricio Cañaveral Montenegro. La fecha de publicación fue en el 2015 y el tipo de contenido es trabajo de grado tipo maestría. Él nos indica que para hacer el cálculo, dibujo de los círculos de Moore, entonces teniendo previamente valores obtenidos sobre los puntos seleccionados, que era lo que habíamos visto en la realización de la demostración y del ejemplo, pues podemos entrar a graficar la unión de esos puntos. Entendemos que la línea que intersecta la línea horizontal va a ser el centro, y a partir de ahí, pues por todos los modelos matemáticos podemos llegar a la representación del círculo. En este caso, él lo hizo por medio de ALAIS y le permitió obtener los valores de sigma X, sigma Y, sigma Z y tau XZ, como lo vimos en la representación, y a partir de eso, pues pudo tener en cuenta un cálculo de rotación de 10 grados. Y pues para el dibujo de los círculos de Moore, teniendo las coordenadas de sigma y tau, pues pudo, por medio del programa de la hoja de Excel y AutoCAD, generar pues su diagrama. Entonces, pues esto concluyó con una profundidad de 0,08 metros, y pues nos indica que, como se aprecia en tal figura, el dibujo agrupado de todos los círculos de Moore de la misma profundidad permitió establecer los esfuerzos máximos de la presión a esa profundidad y delimitarlos. Pues muchísimas gracias por la atención.